de Dios. Siga adorando a Dios, hermano. Aleluya. Aleluya. Ya estamos para recibir la palabra. Pero yo quiero traerle la memoria a la obra aquí en Costa Rica, adorado el Señor, que hemos sido moldeado por hombres y mujeres de fe que le creyeron a Dios. Y hago memoria y voy a seguir haciendo memoria, porque si había algo en la visión del pastor Carlos Guerra, era esa generación de niños. Era la niñez de la obra y la adolescencia y la juventud. Hoy él está en la presencia de Dios, pero quiero decirle gracias Dios, porque en Costa Rica no se ha perdido el norte. Estamos bien enfocados, sabemos hacia dónde vamos. Me estoy incluyendo. Alabanza. Aleluya. Tenemos palabra de parte de Dios en esta hora. Un privilegio para mí presentar a nuestro presidente, nuestro pastor general, reverendo José Arturo Soto, con la palabra de Dios en esta hora. Gracias. Que Dios les bendiga, hermanos. Puede levantar su mano una vez más y darle gloria al que vive. Como que no se oye mucho. A su nombre. Ahí se oyó más pentecostalmente. A su nombre. Alabanzas al Señor. Hemos venido para adorar a Dios. Así dice un coro, y esa es una verdad. El que no ha venido a adorar a Dios equivocó el propósito de esta gran reunión. El propósito principal es que hemos venido para adorarle. Como dijeron aquellos magos de Oriente, hemos venido para adorarle. Y nosotros siempre venimos a Él para adorarle, para bendecirle, para glorificar su nombre y para recibir todo lo que Él quiera darnos, como en esta noche estamos aquí dispuestos. Aleluya. Y como vamos a hablar ahora, déme un poquito más de ganancia aquí a los monitores. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Gracias. Cristo vive. Como vamos a hablar de generaciones, pues ahora hablaremos de esta participación tan linda de los niños de esta obra aquí en Costa Rica, lo cual nos ha llenado de gozo, porque ahí vemos la obra de Dios a futuro. Porque los niños, si bien es cierto, también son el presente, pero principalmente en la proyección, en la visión de la obra del Señor, son aquellos sobre los cuales Dios depositará aquellas inquietudes que se traduzcan en llamados, aquellos talentos, aquellos dones del Espíritu, con los cuales equipados estos niños, ya no niños, sino jóvenes y adultos, continuarán la labor si el Señor se demora unos años más. Pero si Él viene, mejor, todos subimos allá arriba. Le voy a pedir que abramos nuestras Biblias en dos textos. Uno de ellos es nuestro texto lema de este año llamado Generaciones 2025. Y ya ustedes saben dónde está, porque está bien escrito ahí. Salmo 145, versículo 4, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos.
Luego vamos a ir al libro de Mateo. Ahí en Mateo leemos en el capítulo 1, el versículo 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Padre, te damos gracias porque nos has tenido aquí, Señor, en un ambiente hermoso, lleno de tu presencia, y nos has presentado, Dios mío, verdaderos desafíos a la fe. Nos has presentado retos, Señor, a nuestra visión, a nuestra perspectiva espiritual. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra y que complementes a través de ella y de la obra de tu Espíritu todo lo demás que hemos estado recibiendo hasta este momento en esta convención. Envía tu Espíritu, Padre. Produce inquietudes profundas en los corazones que estamos dispuestos, Señor, a colocarnos en tus manos para ser parte de tus propósitos. Bendice a tu iglesia aquí en Costa Rica, Padre. Sigue abriendo puertas, Señor, las cuales sean eficaces para tu gloria, y que tu evangelio corra en este mundo que cada vez te necesita, oh Dios, mucho más. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén, Jesús. Pueden sentarse, amados, pero no cese de alabar a Dios. Quiero hablarles en esta noche sobre el tema, gloria a Dios, propósitos generacionales de Dios. Y uno de ellos, nuestro texto lema, nos presenta unas verdades que quiero iniciar introductoriamente este mensaje con ellas. Generación a generación celebrará tus obras. Celebrar es mirando el pasado, porque se celebra aquellas cosas maravillosas que Dios ha hecho. Y Dios llamó a Israel a celebrar y a recordar las grandes y maravillosas obras de Jehová, el Dios vivo, el Dios de Israel. Tenían que recordar constantemente, y habían otros recursos adicionales que ayudarían a esta memoria a tener presente esos hechos. Por ejemplo, cómo Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, cómo, siendo imposible para una generación de esclavos que no tenían armamentos, que no tenían recurso ninguno, pero sí tenían al Dios verdadero, que se presentó ante ellos como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que había prometido esa tierra que él había dicho, y que venía a sacarlos con mano poderosa de Egipto para llevarlos a esa tierra. Lo creyeron y lo vieron. En términos generales, gloria a Dios, aunque una generación fracasó, Dios tenía la próxima generación. Ellos vieron el cumplimiento de la palabra y de la promesa divina. Es decir, Dios cumple su palabra, pero se necesita también quien se haga eco de esas maravillas y que las sienta de verdad como maravilla. Dios los había sacado de Egipto, y no solo los sacó de Egipto, derrotó en forma aplastante el ejército superpoderoso de Faraón. Tenían que recordar que Dios lo había hecho.
Y también tenían que recordar toda la peregrinación a través del desierto. Aunque no estaba planeado por Dios, podríamos deducir de lo que la palabra nos dice, que estuvieran 40 años dando vueltas, que ni siquiera se puede seguir el rastro del pueblo de Israel en ese tiempo. No se puede seguir como si se sigue desde que salieron de Egipto, dónde pararon, dónde estuvieron, a dónde llegaron, qué pasó en ese trayecto. Todos esos detalles en esa primera parte sí se mencionan, pero el hecho de que ellos estuvieron 38 años dando la vuelta al desierto sin saber para dónde era que iban, no se menciona. El detalle no está, porque tampoco estaba en el proyecto de Dios. Ellos podían haber llegado en solo unas cuantas semanas a la tierra prometida, pero no llegaron. El pueblo no llegó porque enviaron los espías. Ellos sí entraron, gloria al Señor, dieron malas noticias y ya ustedes saben que el pueblo se portó incrédulamente, y por eso toda esa generación pereció en el desierto. Dios sabe jugar, por llamarlo así, con las generaciones. A Dios no lo vencen el paso de las edades. A Dios no lo vencen las generaciones que van y que continúan y quedan en un desfile casi interminable, como que si Dios no tiene en cuenta eso. Hermanos míos, tenemos un Dios que sabe de matemáticas y que lleva perfectamente la matemática de las generaciones. Oh, gloria a Dios. Lo primero era recordar las maravillas de Dios, porque tenían que celebrarlas. Y celebrar es algo que ha pasado. No estamos celebrando algo que va a suceder. Estamos celebrando 60 años que han pasado. ¿Cuántos levantan la mano y dan gloria a Dios? Pero luego usa otra palabra, estoy en la parte introductoria, donde dice acerca de las generaciones. Primero, como ya mencioné, generación a generación celebrará tus obras. Es como si Dios estuviera actuando, hablando por fe. Pero Dios actúa y habla en base a su poder. Pero Dios está diciendo, van a haber siempre generaciones que celebrarán. ¿Duda usted que va a haber siempre en este mundo generaciones que celebrarán la gloria de Dios? Generaciones que digan, Señor, gracias que me has salvado. Gracias que me has perdonado, que me has redimido. Gloria a tu nombre. Generaciones que elevarán un cántico a la presencia de Dios compungidos, no como un acto profesional, sino como un acto de devoción profunda, de un significado práctico en la vida de cada creyente. Tenemos un enemigo que ataca para ver cómo nos desliga de esos principios y nos hace una especie de robot o de maquinaria religiosa que no nos conviene y que sí interrumpe, por lo menos amenaza con interrumpir esa secuencia de generaciones que siempre mantendrán una alabanza al Dios de los portentos, al Dios de las grandezas, al Dios de milagros, a su nombre. Pero luego añade, aleluya, y anunciará
refiriéndose a las generaciones, y anunciará tus poderosos hechos. No solo habrá generaciones que celebrarán todo lo que Dios ha hecho, también habrá generaciones que anunciarán. Aquí lo dijeron los niños en su cántico, gloria a Dios. Estamos aquí para anunciar las maravillas de aquel que nos llamó a su luz. ¿Puede usted decir que esa es una maravilla? Pues hay que anunciarla. Y se anuncia con el testimonio. Y se anuncia con el mensaje de la palabra. Pero no un mensaje profesionalizado. No un mensaje puramente científico. Un mensaje filosófico o quizás psicológico. No. De hecho, hermanos, la iglesia primitiva dio prioridad al mensaje al mundo. Dio prioridad a extender el evangelio. Por eso salieron desde el principio. Unos fueron a Samaria, otros fueron a Judea, otros fueron a otras partes de Israel, y luego Pablo, lleno del Espíritu Santo, empezó a cruzar fronteras continentales y a llevar la palabra por Europa y por otras partes de Asia. Y saben que una vez dijo: todo lo he llenado de la palabra de Dios. Hay que anunciar. Y anunciar no es simplemente recordar, es anunciar lo que sabemos. Es decir, esto vale la pena. Es decir, necesitas una solución y Cristo es esa solución. Así que se presenta la iglesia en el propósito del Señor generacionalmente. Estos niños que hoy proclamaron aquí una verdad que todos conocemos en adoración y en vida cristiana, y hermosamente nos anuncian que son pueblo de Dios. Nos asegura que Dios siempre los tendrá, que Dios siempre tendrá niños que le alaban, pero que esos niños luego serán jóvenes y se enfrentarán a un mundo que abre sus fauces para tragárselos, para absorberlos, aleluya, y quedarse con ellos. Pero hay un Dios de poder que los va a sostener. Hay un Dios de poder que les va a ayudar a fortalecerse y a seguir adelante. Pero ya desde niños tienen que saber, y lo saben, que hay que cargar la cruz de Cristo. Entre estos puntos de anunciar y antes de ello celebrar, que nos presenta dos polos de una situación, se pueden presentar cosas. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un enemigo que se llama el diablo, el Señor lo reprenda. Y él va a tratar siempre de obstaculizar, de impedir, si puede, que se lleven a cabo los planes generacionales del Señor. No estoy hablando de planes con una persona, estoy hablando de planes de Dios con generaciones, porque Dios tiene buena matemática en las generaciones. Dios sí sabe contar las generaciones. En el mundo moderno no es el mismo tiempo que dura una generación a cuánto duraba antiguamente. Antes se pensaba en unos 40 años mínimo, ya en eras, digamos, de la ley, por ejemplo. Ahora las generaciones es la mitad de ese tiempo, por razones que todos conocemos, alabado sea el Señor. El mundo avanza,
el mundo evoluciona en términos históricos y hay cosas que antes eran y ahora no son. Todo eso tiene que ver con una generación que se levanta. Sea Dios bendecido. Pero el diablo está enojado, hermanos. El Señor lo reprenda. Especialmente cuando ve una generación que se perfila en los propósitos de Dios. Mire cómo atacó el diablo las generaciones antiguas. Cuando Dios prometió en el Edén y dijo en aquella serie de palabras que marcaron el futuro del mundo, aleluya, y se refirió a Satanás, que acababa de obstruir la vida de aquella primera pareja. Y Dios le dijo a Satanás: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y dijo: esta, o sea, la mujer y su simiente, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es el tobillo. No es una herida de muerte. La herida de muerte la iba a sufrir la simiente de la serpiente. En otras palabras, el diablo. Y el diablo sabe que cuando Dios habla, habla en serio. Por eso él empezó a trabajar desde un principio. Va a ser la simiente de la mujer la que me va a destruir, pues yo voy a pelear contra esa simiente. Y no demoró mucho, porque ya de los dos hijos de Adán, uno se volvió hijo del maligno, Caín, que por cierto no era ateo, era un buen religioso. Él llevó su ofrenda a Dios, pero Dios no se la aceptó. Miró con desagrado la ofrenda de Caín, porque no era la ofrenda que honraba a Dios, especialmente en la enseñanza que Dios había dado cuando sacrificó animales y derramó su sangre para poder sacar vestiduras de pieles que pudieran cubrir la desnudez de Adán y Eva. No entendió que para agradar a Dios tenía que mediar una ofrenda cruenta, o sea, un sacrificio. Y le vino a traer a Dios la ofrenda de sus manos, de lo que él había sembrado, de lo que él había cosechado, de lo que él había hecho y que se había producido precisamente por efectos de su propia labor, de los frutos de la tierra. Pero Dios quería otra cosa. Eso lo entendió Abel, que llevó de lo mejor de sus rebaños un sacrificio a la presencia del Dios vivo. Y eso es agradable para Dios, porque Dios lo había enseñado. Y seguramente lo había enseñado a Adán, que lo captó también. Tenía que haber un sacrificio, porque Dios había hablado de heridas. Te herirá en el calcañar. Iba a haber una herida para que se produjera el rescate del hombre caído. Alabado sea Dios. Ya allí el diablo sembró una separación. Ustedes saben que terminó en un asesinato, el primero de la historia, Caín asesinando a su hermano Abel. ¿Qué es lo que quería el diablo? Bueno, esta es una simiente positiva. Abel es una simiente de Dios, es una simiente sana, espiritual, que va a seguir a Dios. Pues vamos a romperla, vamos a impedirla. Y lo hizo, porque Abel murió. Pero el diablo parece que no termina de entender en su aplastada cabeza que Dios siempre tiene la última jugada. Y nació Set. Muchos años, gloria a Dios, de la edad de Adán y Eva, nace Set. Y Set sustituye
a Abel. Entonces el diablo se quedó, ¡ay! Hay otra simiente, hay otra generación. La cosa sigue, la amenaza continúa. Pues voy contra esa simiente, y no pudo por 6 generaciones. No pudo por 6 generaciones. Pero en la 7ª generación siembra su cizaña y empieza a levantar gente en contra de Dios. Empezando con Lamec, que desdibujó el diseño divino sobre el matrimonio, y dice la Biblia que se convirtió en el primer polígamo y adúltero, porque tomó para sí, dice la Biblia, 2 mujeres. Hasta ese momento no había sucedido. Y de esa manera se levantó una generación perversa, que sí tuvo desarrollo, porque el capítulo 4 de Génesis nos lo narra. Empezaron a surgir personajes importantes para la construcción de civilizaciones. Empezaron a surgir las bellas artes, porque de esos hijos empezaron a salir quienes dominaban los instrumentos de música. Y también empezaron a salir aquellos que construían herramientas y armas, porque empezó el auge del hierro y el bronce con uno de esos hijos surgidos allí. Así que empezó a levantarse una sociedad que se iba a establecer en un sitio e iba a desarrollarse en términos normales, como las sociedades hoy se desarrollan básicamente hablando. Pero sociedades sin Dios, avances sin Dios, desarrollo sin Dios, eso terminó en una generación perversa. El diablo hizo lo que pudo para corromper la raza humana, para pretender, y casi lo logra, destruir el matrimonio, destruir los principios de la moral y de la ética de Dios, tratando de levantar poderíos humanos como el de Nimrod y otros que, aunque fueron posteriores, salen de esas raíces de generaciones perversas. Y parecía que el diablo tenía todo atado ya. Parecía que todo estaba listo para hacer algo precisamente contrario a lo que Dios había establecido. Y en ese ambiente de tanta corrupción, de tanta maldad, la Biblia nos dice como un grito de victoria: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios siempre contará con una generación. Dios siempre verá que se levantará una generación que levantará sus ojos a su presencia. Y que por más turbulentas que sean las corrientes de este mundo, esa generación sabrá levantarse y pararse firme. Sea el nombre de Dios glorificado. El diablo peleó, pero allí perdió también. A través del tiempo Dios ha cumplido este término de que habrá siempre generaciones que podrán alabar a Dios por sus poderosos hechos y que también anunciarán sus virtudes y sus grandes cosas que Él tiene para su pueblo. Sea el nombre de Dios bendecido. Es así, hermanos míos, que vemos ya en edades más recientes, relativamente hablando, cómo el enemigo atacó las generaciones con las que Dios había trabajado tan de cerca. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham:
en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Mira las estrellas, que no las puedes contar, así será tu descendencia. Mira la arena del mar, incontable también, así será tu descendencia. Dando Dios a entender que Abraham tendría dos clases de generaciones. Una, aleluya, que era como la arena del mar, su pueblo, el pueblo de Israel. Pero había otra generación que era como las estrellas del cielo, que es la generación de fe, la generación espiritual. Usted está incluido ahí. Una vez más, es como si Dios estuviera hablando por fe, pero por fe en Él, por fe en su poder, sin violentar nada, hermanos, porque Dios podría poner de rodillas a todo el mundo hoy. Dios podría hacer que el hombre huya despavorido a sus guaridas, a los huecos y a las cavernas de la tierra. Dios lo puede hacer. Pero todavía tenemos un Dios que muestra su misericordia y que nos llama con amor inefable, gloria a Dios, para buscarlo, para acercarnos a Él. El enemigo peleó para que Abraham no tuviera esa bendición, ni una ni otra, porque su esposa era estéril. De alguna manera el diablo se inventó la esterilidad de Sara, y la Biblia dice que no podía tener hijos. Y Dios prometió a Abraham que le iba a dar hijos. Abraham creyó en un momento dado, avanzando los años, que podía darle una ayudadita a Dios con el asunto de Agar, en lo cual estuvo perfectamente de acuerdo Sara también. Hubo allí un resultado que no fue positivo, y Dios volvió a Abraham y le dijo: no, yo te daré un hijo, pero no es ese que tú estás pensando. Te daré un hijo de tu esposa Sara. Señor, ella tiene ya 90 años. Y Abraham mismo estaba cerca de los 100. ¿Cómo vamos a hacer, señores? Dios le dijo, y eso tenía que cumplirse. Y todos sabemos que se cumplió. Llegó el momento y ahí estaba la abuelita contenta. Parecía la abuelita, pero era la mamá. Amén, hermanos. Era la mamá, gloria a Dios, de ese niñito precioso. Aleluya. Y Sara concibió en su vejez, porque Dios sabe derrotar los obstáculos del camino. Usted puede ver cerrado el cielo, pero a través de una pequeña nube como la palma de una mano, Dios puede tener un aguacero escondido. Puede ser que la vasija esté vacía y que esté vacía también la que contenía aceite, pero Dios puede hacer que una y otra vez haya aceite y haya harina y no haya hambre, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él es el Dios de milagros y de poder, hermano. Y usted y yo estamos aquí porque Dios nos ha sostenido con su mano de poder. No es nuestra fuerza, porque no es con fuerza, no es con ejército, no es con espada, es con el Espíritu de Dios. Se cumplió, allí está. Bendito sea el Señor. Pero luego que viene Isaac, que hereda la promesa, se casa. Y nuevamente el diablo en su mismo escondrijo produce esta situación de esterilidad en Rebeca. Y qué triste, en aquel tiempo un matrimonio estéril era terrible.
Hoy tal vez no sea tanto, pero aquella condición antigua era casi vista como una especie de maldición. El diablo queriendo cambiar la bendición de Dios por algo que pareciera maldición. Pero un día Isaac se levantó con una fe en alto. A veces nos pasa, ¿no?, que nos levantamos como gigantes. Voy a pelear la batalla. Voy para adelante. El diablo no me va a amilanar, no me va a aplastar. Conmigo está el Señor. Vamos y hacemos la fuerza. Isaac vino y dijo: arrodíllate ahí. Y allí está Rebeca, y el hombre de Dios vino, le impuso las manos, me lo imagino así, y oró para que Dios la sanara de su esterilidad. No sé si dijo: reprendo al diablo. No es raro que lo haya dicho, gloria a Dios. La cosa es que Rebeca concibió. Amén, hermano. Y no uno, sino dos. Puede levantar su mano y dar gloria al que vive. Pero luego el diablo es tan insistente en su malignidad que Jacob también topó con el mismo problema. ¿Cree usted que es casualidad, hermano? ¿Cree que es casualidad que Sara, la mujer que iba a producir esa generación de victoria, fuera estéril? Y que lo fuera también Rebeca, a quien Dios traspasaba ahora esa responsabilidad y ese privilegio. Y luego lo fuera también Raquel, esposa de Jacob, que ya de allí saldría el racimo. No era casualidad. Es el diablo peleando por lo de él, según él. Es el diablo insistiendo para entorpecer los propósitos divinos. Aleluya. Pero se olvidó que hay arrebatos de fe loca en nosotros. Sí, porque parece locura. Hay arrebatos, hermano, que le pasan por encima al diablo. Usted puede levantarse en victoria en cualquier momento. A veces es una convención como esta, que usted vino aparentemente derrotado. Usted vino en el sótano. Usted vino destruido. Pero viene Dios y en segundos te levanta, te da nueva fuerza, te sana y te da la bendición que necesitas. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que conocemos. En esta obra sabemos que Dios actúa con poder en favor de su pueblo. Puede dar gloria al que vive. Y un día Raquel ya estaba hastiada de su prueba y agarró a Jacob de la túnica, me la imagino también. Agarró al pobre Jacob de la túnica y lo sacudió y le dijo: dame hijos, o si no, me muero. Y era en serio. Era en serio. ¿Y sabe qué? Jacob le dijo: ¿acaso soy yo Dios? Él no podía, pero Dios oyó el clamor de Raquel. En ese arrebato de fe, Dios la bendijo y Dios le dio no uno, le dio varios. Y de ahí Raquel pudo obtener la bendición. Pero miren cómo hubo una lucha generacional. En cada uno de esos pasos tenía que producirse una generación. La tenía que producir Abraham, porque él fue el hombre a quien Dios le dijo: tu simiente. Tenía luego que pasar a su hijo Isaac. Él era el depositario ahora. Él tenía que producir ahora la simiente. Una lucha generacional. Y luego lo mismo con Jacob. Ese sí batió de jonrón.
porque de Jacob salieron los 12 patriarcas de las tribus de Israel. ¿Puede levantar su mano y dar gloria a Dios? Ese es el Dios que nosotros seguimos, hermano. No es un Dios que está pegado en la pared. No es un Dios que la gente lo tiene que cargar. No es un Dios de metal ni de madera. Él es el Dios vivo de los siglos eternos. Alabanzos al nombre del Señor. Entonces ya vimos una pelea fuerte del enemigo en términos generacionales antes de la era patriarcal y dentro de la era patriarcal igualmente. Gloria al nombre del Señor. El enemigo haciendo intentos por frenar los planes generacionales de Dios. Alabanzas al Señor. En el capítulo 1 de Mateo nos escribe este hombre de Dios que sí sabía de números. Mateo era un numerólogo, experto en sacar conclusiones matemáticas. Él tuvo que haber escudriñado y tuvo que haber escarbado en las historias del pueblo y en las líneas generacionales para poder traernos esta información que nos presenta. Y nos dice en una forma detallada, pero que yo me doy cuenta aquí, que es Dios el que está inspirando a Mateo. Y que al inspirarlo, Dios establece que Él cuenta las generaciones. Él saca estas cuentas. Él sabe que aquí hubieron hoy aquí una representación de generaciones tremenda. Porque habían aquí unos niños pequeñitos y otros más grandes y otros ya entrando a la adolescencia. Una cosa hermosa que representa tal vez 2 generaciones. Y un día de estos pasaron los jóvenes. Hoy tuvieron un culto especial. Ellos, una generación. También estamos hoy nosotros aquí, los adultos. Hay generaciones aquí, 1 o 2. Así que simultáneamente en la iglesia hay varias generaciones y debe descansar sobre cada una de ellas algún propósito divino. Voy a quitar este saco, perdónenme. Alabanzas al Señor. Y nos hace una lista bastante pormenorizada de las generaciones que preceden a Cristo. Es decir, corroborando que Cristo viene de esa línea generacional que Dios planeó. Ese es el punto, que Dios planeó. Está certificando que se cumplió el propósito de Dios. Que el diablo no pudo con la esterilidad antigua. Que el diablo no pudo con la corrupción del tiempo antediluviano. Ni tampoco pudo con el asesinato de aquel hombre llamado Abel. Y si no pudo antes, yo estoy seguro que no podrá en nuestro tiempo tampoco. Cuenta 3 grupos de 14 generaciones. Un grupo que comprende desde Abraham hasta David. 14 generaciones y las cuenta ahí. Y si usted las coteja con la palabra antigua, con el Antiguo Testamento, en la parte que habla de los distintos descendientes de cada uno de los aquí mencionados, se va a dar cuenta que es exacto, así como menciona Mateo. Luego de David hasta la deportación babilónica
cuando llevan cautivos a los judíos a Babilonia. 14 generaciones, y también las menciona. Y luego desde la deportación babilónica hasta Cristo, 14 generaciones más. El detalle de que eran 14 que nos presenta esto indica que no es una simple coincidencia, que al decir 14 es porque se investigó. Y déjeme decirle que en términos sacerdotales y de hecho de los judíos en general, era muy importante tener claro de qué familia venía. Un sacerdote tenía que comprobar, por ejemplo, que era descendiente de Aarón. Y esto no venía a pararse a decir, yo soy. No. ¿Dónde están tus generaciones? ¿Dónde está la genealogía tuya? ¿Tienes la prueba genealógica? Genealógica indica que es la ciencia de saber de qué línea, qué genes son los que actuaron para que usted sea lo que es y yo sea lo que yo soy. Esto es algo que está muy bien claro hoy en día. Antiguamente no estaba claro esto de genes y genealogía y de principio y de género. Ahora se conoce hasta el mapa del genoma humano, que es simplemente la descripción del ser humano. ¿Cómo la ciencia ha descubierto que en cada célula del cuerpo está escrito el genoma humano nuestro? Características, ojos, cabello, piel, algunas características de su inteligencia. Todas ellas están escritas en el genoma suyo, que traspasa a sus hijos. Sus hijos reciben los genomas de sus padres. De allí es que surge entonces, ¿qué clase de persona en términos físicos va a ser usted? Está escrito. Hay letras que describen esas cosas en el mapa ese descubierto de nuestro genoma. Hay letras que no son ni en español ni en inglés, pero son letras. Porque letras, hay mucha clase de letras. Hay letras que son jeroglíficos, como los egipcios, o figuras cuneiformes, como los antiguos sumerios y babilónicos. Y todas ellas significan algo, son letras que se leen. Usted no puede leer nada tal vez en chino, ni ellos podrán leer fácilmente el español, pero hay letras en chino y hay letras en español. Y hay letras en los jeroglíficos egipcios que la gente ve un caballito y uno montado y eso le dice algo. Algo quiere decir eso, es una letra. Bueno, el genoma humano está lleno de letras que Dios escribió ahí. Amén. Es Dios el que puso todas esas letras de manera que se pueden leer y se pueden descifrar, obviamente por la gente que domina ese tipo de escritura. Pero yo no me quedo que eso es lo más importante. Lo más importante es que como hemos llevado la imagen del hombre terreno Adán, también llevamos la de nuestro segundo Adán, que es el Señor Jesucristo. Y son las letras que dice la Biblia con claridad en varios pasajes. Él la ha escrito en nuestros corazones porque Dios imprimió esas letras en nuestra vida. Así como están las letras
de nuestro genoma físico, también están las letras de aquel genoma espiritual que Dios puso, porque usted lleva también la imagen de Jesucristo, el Señor, en el momento en que usted lo recibió. Allí está marcado. Y si no puede leer esas letras alguien, el Señor sí las lee en tu vida. Él puede decir quién eres. Él quiere decir que estás capacitado para pelear la batalla. Claro que puedes ganarle al diablo. Puedes vencer en el nombre de Jesús. El diablo está cada día más enojado con la iglesia. Y la idea del enemigo es obstaculizar que esta iglesia del Señor del siglo XX produzca esa generación que le ha de aplastar una vez más la cabeza al enemigo, en el sentido de que vamos a caminar por encima de él. El Señor aplastará en breve, dice Pablo, a Satanás debajo de la planta de nuestro pie. Ese niño va a ser atacado. Ese que pasó aquí, el diablo lo va a querer encandilar con el mundo. Le va a presentar un ataque directo en su escuela, diciéndole que por qué es distinto, que por qué no hace esto o lo otro. Ahora el diablo no respeta ni a los recién nacidos, hermanos. Quiere destruir nuestra infancia en su primera etapa, de 1 a 5 años. Si logra hacer eso, tendrá una generación que siga su proyecto y que obedezca al enemigo. Pero si no logra hacerlo, porque antes de eso usted siembra en ese niño los principios divinos, la palabra de Dios, empieza a enseñarle con su ejemplo y con su vida, hermano mío, nada ni nadie podrá apartar a esa criatura del temor de Dios. El Señor tiene sus generaciones. Y yo me pongo a pensar, ya para ir en la parte de la cima de este mensaje, en el hecho, hermanos míos, de que si el enemigo antiguamente trató de interrumpir, y lo vemos en los ejemplos que di, y luego aquí en el capítulo 1 dice, para poner 2 ejemplos, Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara. Fares a Herrón y Herrón a Arán. Y usted dirá, ¿eso qué quiere decir, hermano Soto? Está diciendo aquí que Judá, el patriarca, hijo de Jacob, el patriarca, de ahí, de esa línea, ¿quién viene? Cristo. Judá engendró de Tamar, o sea, Tamar fue una mujer que concibió de Judá un hijo. Realmente fue una situación incestuosa, una situación pecaminosa, que de alguna manera el diablo sacó a Judá de la línea que Dios le había dado y se fue a las tierras cananeas, y allá se encontró una mujer cananea, y bueno, de ella engendró 2 hijos. Esos 2 hijos resultaron ser perversos, malignos, una generación depravada. ¿Y sabe qué hizo Dios? Los mató a los 2. Primero a uno y después al otro. El primero, que era el primogénito, llamado a ese Dios mismo lo mató, y dice ¿por qué? Porque era maligno, era perverso. A todos damos la gloria al que vive. Y el otro hijo fue Onán, que también Dios lo cortó. Hijos de Judá.
Judá empezó mal. Noten, el que debía ser el principal principio de la genealogía que desembocaría en Cristo, se desvía. ¿Creen que esto es casual? No. El diablo le puso el ojo porque dice: este me va a hacer daño. Este Judá me va a hacer daño. Porque a él fue que fue traspasada esa bendición de ser quien recibiera la promesa patriarcal. Pero ahora lo descamina, lo descarría el diablo, lo manda donde los cananeos, y allá surgen unos hijos perversos de Judá que Dios mismo tiene que cortar. Y surge Tamar, que era una de estas, de la esposa, la esposa de uno de ellos, gloria a Dios, y en un acto incestuoso, abominable, que se produce allí, surge un hijo de Tamar y Judá, que era su suegro. Y sabe qué, hermanos, son las cosas que uno a veces no entiende, porque la mente de uno como que está inclinada, ¿no?, a pensar de cierta manera. Pero la verdad es que aquí uno dice: Señor, ¿cómo es que tú sacaste algo positivo de una condición tan pecaminosa y baja como la que sucedió con este patriarca llamado Judá? Sea el nombre de Dios glorificado. Sin embargo, Dios aquí lo dice, gloria al Señor, le da la línea genealógica y dice que de Tamar surge Fares, de Fares Hezrón, y de Hezrón a Harán, y de allí continúa hasta llegar a Cristo. Aunque el diablo se metió para querer manchar, y surgió una mancha reprochable en esa línea genealógica, Dios intervino y quitó obstáculos, gloria a Dios, y la línea continuó. Fares, que diríamos no es muy digno, está metido en la genealogía de Cristo. Pero no solo ese. Mire lo que dice también el versículo 5. Salmón engendró a Rahab. Engendró de Rahab, a Boz. Boz engendró a Ruth. De Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Miren este juego de palabras que hay aquí, hermanos. Cuando habla de Salmón, engendró de Rahab. ¿Sabe quién era Rahab? Una mujer ramera, que todos sabemos la historia del libro de Josué. Era una mujer ramera que vivía en el muro en la ciudad de Jericó, pero creyó, ella manifestó fe y dijo: yo sé que Dios va a entrar con ustedes a esta ciudad, y esta ciudad será destruida, no van a poder hacerle frente. Yo quiero que cuando ustedes lleguen se acuerden de mí, que les he hecho bien y los he recibido. Recuerden eso. Y entonces los espías le prometieron que iban a velar por ella cuando viniera ese momento de entrar e invadir a Jericó. Y lo hicieron. Rahab entró en la línea genealógica de Jesucristo, porque de ella surgió uno de los eslabones de la genealogía del Señor. Así que, hermano mío, lo que me indica a mí esto es que la gracia de Dios es tan grande. La gracia de Dios es tan grande que en sus propósitos puede entrar un hombre tan maligno como Judá, y puede entrar una mujer tan caída como Rahab, y se extiende hacia ellos la misericordia y la gracia de Dios, igual que cualquiera otro. Tal vez nosotros los hubiéramos sacado de esa lista, pero Dios no los sacó. Dios dice: son parte.
Quiere decir que los obstáculos generacionales, cuando Dios no los soluciona con su poder y con su juicio, los puede solucionar con su amor y su misericordia, que salva y que levanta al caído. Alabanzas al Señor. Quiero decirles, hermanos, que hoy nos preocupa mucho, y voy terminando, cómo el enemigo ha irrumpido en las generaciones actuales. El mundo, especialmente el mundo occidental, prácticamente está siendo atravesado por todas las corrientes malignas que el diablo ha inventado. Llámese ateísmo, que está tomando auge en algunos países, gloria a Dios. Llámese materialismo, que hoy en día está haciendo que la gente solo mire el dinero y todo sea dinero y dinero y dinero. El Dios dinero. El hedonismo, que es pensar que vinimos a este mundo para experimentar placer y que el placer lo es todo, y que hay que involucrar aún a los niños en esa esfera, porque según ellos también deben tener esos derechos, sin pensar en las consecuencias psicológicas más profundas que pueden suceder en la vida de un niño por hacerle entrar en formatos de adulto. Bendito sea el nombre de Dios. Toda clase de corrientes atraviesan el mundo de hoy y nosotros estamos ahí. Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará esa generación, esa que es usted, hermano, estas generaciones presentes? Pero usted dice: sí, yo estoy firme. Muy bien. ¿Encontrará a sus hijos? Esos hijos que son la generación que va a tomar el mando más adelante. Pues hay que sembrar desde ahora. Hay que orar desde ahora. Hay que espantar las bestias desde ahora. Hay que luchar por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros matrimonios, por nuestra esposa, el esposo según el caso. Hay que luchar por la familia. Basta de amenazas de divorcio entre el pueblo de Dios. Eso ni siquiera se debería mencionar entre creyentes casados. El diablo quiere que la iglesia también se mezcle con la corriente del mundo y pierda su brillo, pierda su sabor a sal. Alabado sea Dios. El Señor reprenda a Satanás, porque han perdido muchos las motivaciones y el por qué hacen las cosas, incluyendo el matrimonio. El matrimonio debe formarse en armonía con Dios. Dios es el que dio el diseño. No invente nada. No invente nada. Dios inventó ya lo que tenía que inventar sobre el matrimonio. Nosotros no tenemos ningún discurso de odio, como nos califican algunos enemigos de la fe, que sí tienen discursos de odio. Nosotros no. Nosotros predicamos la verdad de la palabra de Dios. Y le decimos a nuestros hijos: hijo, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Le decimos: hijo, no te equivoques en la vida. La palabra de Dios dice que ni los afeminados ni los que se echan con varones entrarán al reino de los cielos. Eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos, porque esa es la verdad bíblica. No estamos inventando nada. Eso está en la Escritura. Y tenemos que predicarlo, igual que le decimos al adúltero: amigo, el adulterio te va a llevar al infierno. Igual que le decimos al farsante: conviértete a Cristo.
Igual que le decimos al ladrón, el Señor te puede cambiar. Predicamos la palabra y la palabra toca a un lado y a otro, pero es la palabra de Dios. Vamos a enseñar a nuestros hijos estos principios, no otros. Hay quienes quieren arrebatar a los niños para tenerlos a su merced y enseñarle entonces los extravíos, los atajos, las falsedades, todo tipo de obstrucción del propósito de Dios. Pero hay un pueblo que se para firme, que se llama la Iglesia de Cristo, que va a estar aquí hasta que Cristo venga. ¿Quiere que desaparecemos de este mundo? Sí, vamos a desaparecer cuando suene la trompeta. Cuando suene la trompeta, subiremos con el Señor. Y los demás ya estarán quietos y tranquilos. Ya no oirán más este mensaje. Pero mientras tanto, el mundo entero va a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Porque vamos a anunciar de generación a generación las maravillas del Dios eterno. Él está con nosotros, hermanos, y nos va a dar la victoria. Nos va a dar la victoria. Vamos a estar de pie. Padre, te damos gracias porque tú nos has guardado de generación a generación. Hemos visto tu gracia derramándose alrededor nuestro, Dios mío, y también sobre nuestra vida. Gracias por todo lo que tú has hecho. Recibe la honra y la alabanza. Hemos hablado tu palabra confiados, en plena certidumbre de fe, de que tú preservarás a un pueblo que se guarda para ti y que ama tu palabra y tu temor, Padre. Mira el mundo que perece, ayúdanos a llevar este mensaje, a alcanzarlos para tu reino antes que se cierre el telón de la gracia. En el nombre de Jesús, que tu pueblo se afirme cada día en tus principios y valores, los cuales perduran a través de las edades. En el nombre poderoso de Jesús.